Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional y en particular a nombre del doctor Sarukhan y del mío propio, les queremos dar la bienvenida a este que es el primer viernes de la evolución, que es un evento que el doctor Sarukhan y yo estamos organizando para que se lleve a cabo los segundos viernes de cada mes, con la intención de llevar al público en general y a los estudiantes y especialistas interesados algunos aspectos muy novedosos, muy recientes, tanto en conceptos como en técnicas, como en reinterpretaciones de la teoría de la evolución. Este primer viernes de la evolución empieza con excelentes auspicios porque se da a unos cuantos días, como me insistieron los estudiantes de mi laboratorio, a unos cuantos días del cumpleaños de Charles Darwin, que es el 12 de febrero, y además se da en unos cuantos metros de distancia del antiguo colegio de San Ildefonso, que fue el primer lugar donde en México se discutieron las ideas primero de Lamarck y también de Charles Darwin. México es un lugar absolutamente extraordinario en el sentido que, como todos ustedes saben, la obra de Darwin llega a México poco después de la derrota de los conservadores, del triunfo de los liberales, del triunfo de una visión laica de la sociedad, de la naturaleza, y de entonces hasta la fecha, salvo unos cuantos incidentes menores que son realmente de poca importancia, de poco talante, la teoría de la evolución ha sido enseñada en escuelas, se difunde en bibliotecas, se habla de ella en público y en privado, y como le gusta decir a Niles Eldredge, que es uno de los grandes investigadores, de los grandes evolucionistas de nuestros días, México es el único lugar en donde no solamente hay una calle enorme que se llama Charles Darwin, sino que además él está retratado en uno de los murales de Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes, viendo hacia la gente, no viendo los animales, no viendo los fósiles, no viendo las plantas, sino viendo hacia la gente, enfrentando directamente un público que es extraordinariamente receptivo hacia esa visión. Esa es una de las razones por las que comenzamos muy bien, pero la otra razón por la que nos congratulamos en el Colegio Nacional de haber comenzado el día de hoy es porque contamos con la presencia de la doctora Susana Magallón, una muy distinguida investigadora, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Biología, es una amiga, una colega muy querida que ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario desde muy tempranamente en su carrera sobre la evolución de las plantas, y ella ha combinado de una manera excepcional una serie de técnicas de reconstrucción evolutiva, reconstrucción filogenética la llamamos en el argot de los especialistas, junto con la observación directa de organismos fósiles pasados, de organismos presentes, para tratar de entender cómo es que surgieron las plantas con flores, que además son una de las grandes preguntas que el propio Darwin se hace. No se olviden ustedes que finalmente las flores son órganos reproductivos extraordinariamente espectaculares, y esa es una fascinación a la cual no solamente los humanos sino también los insectos y muchos animales han caído. Entonces, para mí de verdad es un placer enorme tener el honor de recibir hoy a la doctora Magallón, de recibirlos a ustedes a nombre del doctor Sarukhan, a nombre propio, y dicho eso le dejo la palabra a la doctora Susana Magallón. ¿Quieres hablar de ella? Muchas gracias, Toño, muchas gracias por la invitación. Es realmente una excelente iniciativa la que hacen de tener los viernes de la evolución en el Colegio Nacional, y qué bueno que estamos aquí, que gracias por su asistencia, y espero que la charla que les voy a presentar sea de su interés, pero sobre todo que sea muy estimulante. Bueno.
Una de las preguntas más interesantes en biología es cómo, a partir del origen de la vida y después de miles de millones de años en que los organismos fueron muy sencillos, cómo fue que en un tiempo evolutivamente muy corto se dio un frenesí evolutivo en el que surgieron una gran cantidad de especies, pero también un enorme aumento en la complejidad organísmica. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es la explosión del Cámbrico, donde en el linaje de los animales surgieron una gran cantidad de organismos en lo que es un tiempo evolutivo realmente corto y que cambiaron el planeta literalmente de la noche a la mañana. En las plantas tenemos otro frenesí evolutivo cuando se originaron las plantas con flor. Estas plantas también en un tiempo evolutivo muy corto adquirieron una gran diversidad de formas y cambiaron totalmente cómo vemos los ecosistemas terrestres. Y este tema, como dijo Toño, es un aspecto que siempre me ha llamado mucho la atención desde que yo era estudiante y que he tenido la fortuna de poderlo estudiar desde diferentes puntos de vista, tanto el punto de vista paleontológico como el punto de vista de los organismos vivientes a través de las hipótesis de cómo están relacionados los organismos o lo que es lo mismo los árboles filogenéticos. Entonces, para ubicarnos un poquito más, ¿quiénes son las plantas con flor? Pues para empezar vamos a empezar platicando de las plantas terrestres. Estas incluyen todas las plantas que vemos ahora en la Tierra y van desde los musgos hasta las plantas con flor, pasando por los helechos. Estas plantas aparecieron en el registro fósil hace aproximadamente 470 millones de años. Este conjunto de las plantas terrestres incluye al subconjunto de las plantas vasculares, que incluyen a todas las plantas terrestres excepto a las briófitas, es decir, a los helechos y a sus parientes cercanos. Y estas plantas vasculares también aparecieron en el registro fósil en el Paleozoico, más o menos a mitad del Silúrico, más o menos hace 428 millones de años. Dentro del conjunto de las plantas vasculares está el subconjunto de las plantas que les vamos a llamar las que tienen hojas verdaderas. Estas plantas incluyen a todas las plantas excepto a las licofitas y a las briófitas e incluyen, seguramente ustedes los conocen, a los helechos y a todas las plantas con semilla. Y dentro del conjunto de las plantas con hojas verdaderas está el conjunto de las plantas con semilla. Estas también surgieron en el registro fósil en el Paleozoico, a mitad del Carbonífero, hace aproximadamente 312 millones de años e incluyen a las gimnospermas, que incluyen a las coníferas, a los pinos, a las cícadas, a los ahuehuetes y también incluyen al subconjunto de las plantas con flor. Pero noten ustedes que entre que surgieron las plantas con semilla y las plantas con flor, hay un espacio de tiempo en el que no surgieron otros grupos. Es decir, las plantas con flor son sustancialmente más jóvenes que los otros linajes de las plantas. Esto mismo que les acabo de platicar lo podemos discutir en términos de relaciones de parentesco en esta caricatura de árbol filogenético. Aquí tenemos a las angiospermas o plantas con flor, y aquí tenemos a las gimnospermas y lo que decimos aquí es que las angiospermas y las gimnospermas están más cercanamente relacionadas entre sí que con otros grupos. Juntas forman a las plantas con semilla y el pariente más cercano de las plantas con semilla es el conjunto de los helechos. Entonces, estos tres grupos forman el grupo de las plantas con hojas verdaderas y son el grupo hermano de las licofitas, que incluye, por ejemplo, a los licopodios, y juntas forman a las plantas vasculares. Y tres linajes de las briófitas son los linajes más tempranamente divergentes en esta representación de cómo están representados los organismos. Entonces, hace un ratito yo les platiqué que estas plantas con flor son como que el último grupo que se ha originado dentro de las plantas terrestres y que son mucho más jóvenes. Vamos a hablar un poquito de cuántas especies hay en cada uno de estos grupos. ¿Alguien me podría decir más o menos cuántas especies tienen los mamíferos? ¿Alguien tiene una idea?
tienen, a ver, sí, tienen aproximadamente 5,000 especies. Fíjense ustedes que los musgos, que casi salimos al campo y nos llaman la atención, pero más bien a veces los pisamos, tienen más de 34,000 especies, ¿sí? Entre los helechos y sus parientes tienen más de 10,000 especies, o sea, solitos los helechos tienen el doble de especies de los mamíferos. Las gimnospermas tienen un poquito más de 10,000 especies. Y alguien también me puede decir más o menos cuántas especies tienen las angiospermas. Pues tienen más de 300,000 especies, ¿sí? Son, no sé si el segundo, pero probablemente, sin lugar a dudas, es uno de los grupos de metasuarios con más riqueza de especies, posiblemente solamente detrás de los insectos. Entonces, es un grupo extremadamente rico en especies, pero recuerden ustedes que estas 300,000 especies las adquirieron en un tiempo evolutivo relativamente corto. Recuerden ustedes que estas son más jóvenes que todas las demás. Entonces, tienen una riqueza de especies realmente extraordinaria. Pero además de que tienen muchas especies, tienen una diversidad estructural y funcional realmente apabullante. Aquí les estoy mostrando a ustedes solamente algunos de los atributos reproductivos que solamente se encuentran en las plantas con flor. Estos incluyen en sí a las flores. Esta es una flor muy sencilla que tiene aquí los órganos reproductivos masculinos y estos que están aquí son los órganos reproductivos femeninos. Algunas flores casi no tienen órganos envolventes, pero esta que está aquí sí tiene. Este órgano lo llamamos el perianto y son los sépalos y los pétalos. También la estructura de los órganos reproductivos masculinos es exclusiva de las plantas con flor. También tienen un órgano cuya equivalencia con otras plantas con semilla no la entendemos, que es el carpelo. Y también en los precursores de las semillas, que es el óvulo que está aquí, tienen 2 cubiertas, mientras que en otras plantas con semilla hay solamente una cubierta. Y estas son solamente algunas de sus innovaciones en términos de sus órganos reproductivos, porque vegetativamente las plantas con flor realmente reinventaron la manera de ser árboles, reinventaron la manera de ser hierbas y también fueron uno de los primeros grupos de plantas que inventaron el hábito epifítico, ¿sí? Después los helechos y los lecopodios como que les pareció buena idea, pero las angiospermas fueron las primeras en ser extensivamente epifíticas. Además de su riqueza de especies y su diversidad morfológica, son absolutamente predominantes en los hábitats terrestres, sobre todo en un país como México, donde predominan, donde hay muchas zonas áridas. Ahí las angiospermas son totalmente predominantes, representan el componente estructural y energético fundamental de las cadenas tróficas en la actualidad. Entonces, es por esto que consideramos que las plantas con flor representan un fenómeno evolutivo muy interesante. Además, en los últimos 20 años, más o menos, ha habido realmente avances en nuestro entendimiento de la evolución de las plantas con flor, sobre todo derivados de un conocimiento de cuáles son los principales linajes dentro de las plantas con flor y cómo están relacionados entre sí. Entonces, otra vez, aquí tenemos otra representación simplificada de un árbol filogenético y ahora sabemos con bastante claridad que a partir del origen de la diversificación de estas plantas con flor, existen 3 linajes, que uno de ellos se llama Amborella, que vive solamente en Nueva Caledonia, el segundo incluye a los nenúfares y el tercero son unas plantas que incluye se llaman Austrobaileyales, pero todas estas 3, aunque son los linajes más tempranamente divergentes, incluyen menos del 1% del total de las especies de las angiospermas. La gran cantidad está dentro de este grupo que se llama Mesangiospermae y que tienen grupos con los que seguramente ustedes están familiarizados, por ejemplo las monocotiledóneas, las magnólidas, otros 2 linajes que son muy pequeñitos y las eudicotiledóneas. Y este grupo a su vez incluye aproximadamente el 75% de las especies vivientes de angiospermas. Entonces, el conocer esta estructura, el saber que existen estos grupos y tener una idea de más o menos cómo están relacionados entre sí, ha representado una ayuda muy importante para muchos estudios que se han llevado a cabo en las angiospermas.
Pero también quedan muchísimas cosas que no entendemos. Una de ellas es cómo están relacionadas las angiospermas, las plantas con flor, con respecto a los otros 5 linajes vivientes de plantas con semilla, es decir, las gimnospermas. Todo parece indicar que las gimnospermas forman un grupo entre ellas y están más cercanamente relacionadas entre ellas que cualquiera de ellas lo está con las angiospermas. O dicho de otra manera, hubo en algún momento en la evolución un ancestro del cual por un linaje surgieron todos los grupos vivientes de gimnospermas y por el otro lado surgió un linaje del cual salieron las plantas con flor. Para complicar el problema, existen una enorme cantidad de linajes de plantas con semilla que están extintos. De ellos, pues como son fósiles, solamente conocemos sus atributos morfológicos y tenemos idea de algunos que posiblemente estaban más cercanamente emparentados con las plantas con flor que con las gimnospermas, pero esto no es muy seguro. Y a pesar de que tenemos algunas ideas bastante inciertas de cuáles eran sus parientes más cercanos respecto a los fósiles, sus órganos reproductivos eran totalmente diferentes. Entonces, quedan muchas incógnitas respecto a cuál es el origen, de dónde provienen los órganos reproductivos de las plantas con flor. Entonces, en esta charla, yo quisiera abordar un poquito el tema del origen de las angiospermas, pero centrándome solamente en 2 aspectos de esta pregunta, que son específicamente la edad. Queremos calcular cuándo se originaron las angiospermas y sus principales grupos, y el proceso de diversificación. Queremos documentar los procesos de diversificación en términos de especiación y extinción que causaron su gran riqueza de especies, ¿sí? Para esto, voy a aquí abundar un poquito más en los árboles filogenéticos. Aquí tenemos un árbol filogenético más como los biólogos evolutivos están acostumbrados a verlos, que, como ya les platiqué, representan relaciones de parentesco. Entonces, este grupito que está aquí representa a los helechos y sus parientes, y todo este que está aquí son las plantas con semilla. Y aquí vemos que estos, los helechos y las plantas con semilla, están más cercanamente relacionados entre sí que cualquiera que lo está con este grupo que son los licopodios. En estos árboles filogenéticos podemos incluir plantas vivientes, pero también podemos incluir plantas fósiles. Entonces aquí estas ramas que están en rosa representan linajes de plantas con semilla extintos. Aquí tenemos una representación de una de las primeras semillas que se conocen en el registro fósil. Otro aspecto importante de los árboles filogenéticos es el significado de sus ramas. Aquí en este que tenemos en la pantalla, las ramas solamente representan relaciones de parentesco, pero en otros árboles las ramas con su tamaño pueden reflejar diferentes cosas. Una de ellas es la cantidad de cambio molecular que ha ocurrido. Si aquí tenemos una de estas ramas muy largas, eso quiere decir que hubo una tasa de sustitución relativa alta. En cambio, en estas regiones donde hay ramas muy cortas, eso quiere decir que ha habido un cambio relativo molecular bastante bajo. Además, si aplicamos técnicas que un poquito más adelante en la charla les voy a explicar, es posible convertir estas ramas que representan tasas de sustitución relativa en tiempo absoluto. Entonces, aquí tenemos este árbol donde efectivamente los tiempos de divergencia nos representan una edad en particular en términos de millones de años en el pasado. Si se fijan ustedes, todas las ramas que están en negro llegan hasta este punto que representa el presente. ¿Por qué? Porque todos son linajes que están vivos en el presente. En cambio, las ramas rosas, yo les platiqué que son fósiles y pueden ustedes ver que aquí estas ramas no llegan al presente porque se extinguieron en algún momento en el pasado. Pero podemos incluir esta información en los árboles para conocer las relaciones entre los organismos vivientes y los organismos fósiles.
Entonces, este árbol filogenético realmente es una herramienta fundamental para el estudio de la evolución. Por ejemplo, tenemos aquí este árbol filogenético, lo podemos utilizar, por ejemplo, para estudiar la coevolución entre diferentes grupos de organismos, la evolución morfológica, las causas de la megadiversidad y también el proceso de diversificación. Entonces, en esta charla en particular, yo voy a platicarles cómo, junto con mis estudiantes y colaboradores postdoctorales, estimamos un árbol fechado para las plantas con flor y lo utilizamos para estudiar su proceso de diversificación. Bueno, entonces aquí vamos con el primer objetivo, que es calcular cuándo se originaron las angiospermas y sus principales grupos. Antes de entrar en materia, quiero platicarles un poquito de las técnicas que se utilizan para hacer este tipo de estudios. Estas técnicas son básicamente modelos de cómo suponemos que ocurre el cambio de sustitución molecular entre los diferentes linajes, y el fundamento de estas ideas, de estos modelos, es el concepto del reloj molecular estricto, que fue propuesto por Zucker-Kandel y Pauling en la década de los 60 del siglo pasado. Y la idea es básicamente que la tasa de sustitución molecular en diferentes grupos y a lo largo del tiempo es constante, de tal manera que si nosotros tomamos las secuencias moleculares de dos organismos que viven en el presente, la cantidad de cambio molecular, la cantidad de diferencia molecular que existe entre ellos es linealmente proporcional a el tiempo que ha transcurrido desde que se separaron de su ancestro común. Entonces, eso es un modelo muy útil porque nos da una especie de reglita muy fácil para comparar la cantidad de cambio molecular con el tiempo transcurrido. Sin embargo, a partir de una gran cantidad de observaciones empíricas, se ha visto que esta idea de que los cambios en la tasa de sustitución molecular son constantes no es verdadera. En la realidad, las tasas de cambio molecular entre los diferentes organismos cambian muchísimo. Eso es la realidad. Entonces, el problema es que no permite aplicar un reloj molecular estricto, porque esa regla muy clara entre cambio molecular y tiempo transcurrido no puede aplicarse. Entonces, se propusieron posteriormente otros modelos que son llamados relojes moleculares relajados. Estas técnicas, estos modelos, básicamente lo que hacen es permitir cambio en la tasa de sustitución molecular entre diferentes linajes, pero de una manera controlada. Y la manera en la que lo controlan es como que los diferentes sabores de los relojes moleculares relajados. Estos métodos incorporan cálculos con técnicas estadísticas o cálculos numéricos para permitir calcular las diferentes tasas de sustitución molecular en los diferentes linajes, así como calcular las edades. Para las plantas con flor se han realizado ya bastantes estudios aplicando relojes moleculares estrictos y relojes moleculares relajados. Y en esta gráfica lo que les estoy mostrando es un resumen de todos los estudios, casi todos los estudios publicados hasta la fecha, donde se han calculado la edad de las angiospermas utilizando relojes moleculares estrictos o relajados. Pues creo que queda perfectamente claro que los estimados son totalmente variables. Aquí tenemos una escala de tiempo que va desde el Carbonífero hasta el Cretácico, o sea, desde los 359 millones de años a 65, y como pueden ver ustedes, el estimado de edad de las angiospermas está por todos lados. No existe una consistencia. Ahora existen cuando menos 3 artículos muy hechos con mucho cuidado, con mucha rigurosidad, que explican por qué es que en las angiospermas y en otros grupos de organismos los relojes moleculares tienen problemas para estimar la edad de las angiospermas. No voy a entrar en los detalles, si quieren con todo gusto después los podemos platicar, pero tiene que ver con el hecho de que estos modelos que utilizan estos métodos no se ajustan totalmente a una realidad que es extremadamente complicada. Entonces, estos modelos, bajo ciertas circunstancias, están fallando, ¿sí? Ahora quiero platicarles un poquito más del registro fósil inicial de las angiospermas.
Aquí tenemos una representación de una columna estratigráfica donde nos está presentando todo el Mesozoico. Y aquí, en la parte inferior del Cretácico, está la primera aparición inequívoca de las plantas con flor en el registro fósil. Estos son unos granos de polen que se encuentran más o menos en esta edad, que está entre 135 y 140 millones de años, y son granos de polen que se han encontrado solamente en sedimentos de Israel, del sur de Inglaterra y de Italia. Y en cada una de estas localidades existen 2 o 3 granos de polen de angiospermas, no más. Es decir, son sumamente escasos, están en muy pocos lugares y tienen una diversidad morfológica bastante baja. Sin embargo, lo que es muy importante no es exactamente el momento en el que el primer fósil de angiospermas aparece en el registro fósil, sino el hecho de que en sedimentos inmediatamente más jóvenes hay una explosión de diversidad de formas del registro fósil de angiospermas, tanto de polen como de órganos reproductivos y de órganos vegetativos. Aquí solamente estoy mostrando algunos de estos. Estos son órganos reproductivos preservados, por ejemplo, tridimensionalmente. Lo que es extremadamente notable es que si nosotros observamos este registro fósil, hay una progresión de simple a complejo en la morfología que nosotros observamos. Los más sencillos son los más viejos y conforme vamos subiendo en la escala estratigráfica se va viendo una mayor complejidad morfológica que es totalmente consistente con lo que cualquier botánico esperaría con base en la estructura y la anatomía de las plantas. Otra observación muy interesante es que muchos de estos fósiles que se encuentran en el Cretácico inferior pueden ser asignados a linajes vivientes de las angiospermas. Algunos sabemos que pertenecen a las angiospermas, pero no los podemos asignar a linajes vivientes. Pero hay muchos que sí podemos saber a qué grupos de plantas pertenecen. Y lo que es extremadamente notable es que aquellos fósiles que están en sedimentos más viejos corresponden a las ramas más tempranamente divergentes en los árboles filogenéticos obtenidos con datos moleculares, y conforme vamos viendo fósiles más jóvenes, más arriba en la secuencia, estos corresponden a ramas más derivadas en los árboles filogenéticos moleculares. Eso realmente, si se trata de una coincidencia, es extraordinario. Es decir, encontrar esa congruencia general no puede ser el producto de la casualidad, por lo que para mí representa una evidencia muy fuerte de que el registro fósil de las angiospermas está realmente mostrándonos de manera general el proceso de evolución muy rápido de las angiospermas. Entonces aquí estamos hablando de este frenesí evolutivo de generación de linajes en un tiempo muy corto en el Cretácico. Entonces, ahora aquí estamos conjuntando esta información de los relojes moleculares con la información del registro fósil y es perfectamente claro que están totalmente desacoplados, que hay una incongruencia entre los estimados de la edad derivados de los relojes moleculares y los estimados derivados del registro fósil. Sin embargo, esto es un elemento que nosotros tomamos en consideración cuando llevamos a cabo nuestro estudio de la fechación de las angiospermas. Ahora sí, refiriéndome ya más en detalle a nuestro estudio, nosotros aplicamos un método de reloj molecular relajado que utiliza un tipo de estadística que se llama la estadística bayesiana, implementando un programa que se llama BEAST. No voy a entrar en detalles, lo único que les voy a comentar es que este tipo de estimación de las edades utiliza un modelo de generación de las ramas en el árbol filogenético combinado con información de algún tipo de fuente independiente para dar calibraciones internas a los nodos del árbol. Este tipo de información independiente puede provenir del registro fósil, pero también puede provenir de otras fuentes, por ejemplo, información biogeográfica. Nuestro árbol filogenético
tiene un total de 799 especies, de las cuales 792 son angiospermas y el resto son grupos externos. Tenemos representadas 374 familias que representan el 87% de todas las familias que existen de las angiospermas. Sin embargo, las familias que no están representadas son realmente muy pequeñitas y estas 374 familias incluyen al 99% de la riqueza de especies de las angiospermas. Es decir, tenemos un muestreo que representa muy claramente a todas las plantas con flor. Además, este árbol, en nuestro estudio, tiene la mayor cantidad de secuencias representadas directamente de angiospermas, ¿sí? Otra cosa también interesante es que utilizamos datos moleculares derivados de 5 marcadores. 3 de ellos son del genoma del cloroplasto y otros 2 son del genoma nuclear, y estimamos las relaciones filogenéticas, las relaciones de parentesco, con otra técnica estadística. Una cosa muy importante cuando se aplican los relojes moleculares es el tipo de calibración que se utiliza. De hecho, hay estudios hechos por varios grupos de investigadores que han probado que las calibraciones es la información muy importante. Se ha visto que si contáramos con una cantidad infinita de datos moleculares, esta cantidad infinita de datos moleculares no podría sobreponerse a las calibraciones estrictas que se obtienen del registro fósil. Entonces, nosotros implementamos 2 tipos de calibraciones. Una de ellas, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero consistió en calcular un intervalo de confianza para la edad de las angiospermas. Y la razón por la que hicimos esto es porque, como les mostré en diapositivas pasadas, existe una incongruencia muy fuerte entre los estimados de los relojes moleculares por sí solos, y sabemos que es necesario ponerles algún tipo de límite hasta qué tan viejos pueden ser. El método que utilizamos es un método derivado de la paleobiología cuantitativa, en el cual, sin entrar mucho en detalles, utiliza un árbol filogenético, que en nuestro caso era un árbol filogenético a nivel de familia, y cuenta el número de ramas que están representadas en el registro fósil, que aquí están marcadas en rojo. Y utilizando este algoritmo, que también utiliza la información del fósil más viejo del grupo, nosotros pudimos calcular que el intervalo de confianza de la edad del grupo va entre 136 y 139.35 millones de años. Si ustedes revisan la literatura y ven estudios de reloj molecular relajado, no incluyen este tipo de como circunscripción de la edad del grupo, sino lo que utilizan son calibraciones más convencionales aplicadas a nodos que simple y sencillamente nos dicen qué tan viejo puede ser un nodo. Para realizar esta segundo tipo de calibraciones, una de mis colaboradoras postdoctorales, Sandra Gómez Acevedo, dedicó una gran cantidad de tiempo a compilar una base de datos de la literatura en la cual clasificó a los fósiles teniendo una descripción detallada de sus atributos generales, su localidad, la edad de la que provienen, pero sobre todo ubicándolos en las familias filogenéticas que se reconocen actualmente. Y con base en estos 3.500, esta base de datos de 3.500 registros, elegimos aquellos que eran adecuados para calibrar los nodos internos de nuestro árbol. Tuvimos varios criterios para ser muy rigurosos en la elección de los fósiles. Por ejemplo, si había unos que estaban muy mal preservados, preferimos utilizar otro que estuviera muy bien preservado, de tal manera que pudiera asignarse inequívocamente a un grupo en particular. Y también teníamos criterios bastante rigurosos de cómo identificar la posición de un fósil con respecto a las especies vivientes en un árbol molecular. Entonces, aunque este tipo de calibraciones son convencionales, lo que no es convencional es el número tan elevado de calibraciones que pudimos poner. Teníamos 136 calibraciones y lo más notable de esto es que cada una de las 136 calibraciones está rigurosamente justificada con un texto así muy largo y aburrido en el cual ponemos el fósil, la referencia, la calibración en términos de millones de años con base en su posición estratigráfica y una larga discusión de por qué consideramos que el fósil puede ser asignado a cierta familia de las angiospermas y específicamente qué nodo adentro de esa familia puede calibrar. Entonces, de esta manera, aquí tenemos nuestro árbol
con sus 792 terminales, nuestro intervalo de confianza alrededor de la base del árbol entre esta edad y las 136 calibraciones aplicadas a los nodos internos, ¿sí? Y aplicamos nuestro método de reloj molecular relajado y obtuvimos nuestro árbol fechado, ¿sí? Bueno, entonces, este es muy bonito porque realmente nos permite tener edades del origen de las angiospermas, que está aquí, y también edades del origen de 374 de sus familias y de otros grupos mayores. Y una vez más, aquí podemos ver este frenesí evolutivo que en un tiempo muy corto en el Cretácico inferior, de hecho, en términos de millones de años, fue entre 139 y 120 millones de años, se generaron todos los linajes mayores de las plantas con flor, ¿sí? Entonces, sí, realmente esto representa un nivel de diversidad filogenética y de innovación morfológica que ocurrió muy tempranamente en su evolución y ya más adelante en cada uno de estos linajes se generaron las especies que vimos en la actualidad, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado. Tenemos el origen de los linajes muy temprano en la evolución de las angiospermas, pero el origen de las especies que estamos viendo en la actualidad, eso no lo podemos obtener de este tipo de datos. Puede haber sido muy reciente o pueden venir de tiempos en el pasado, pero eso no lo podemos obtener con el tipo de datos precisamente porque no tenemos un árbol fechado a nivel de especie. Bueno, este árbol filogenético fechado realmente está siendo utilizado para muchas cosas, tanto por mi grupo de trabajo como por colegas. Por ejemplo, un colega está utilizando este árbol para estimar cómo fue la flora ancestral, ¿sí? Otro grupo lo está utilizando para investigar evolución morfológica en el polen y nosotros lo estamos utilizando para investigar cómo fue el proceso de diversificación de las angiospermas, específicamente para contestar la pregunta, para documentar los procesos de diversificación en términos de las tasas de especiación y extinción que causaron la gran riqueza de especies de las angiospermas. Entonces, rápidamente, una radiación puede definirse como el incremento de especies, es decir, aquí tenemos una forma ancestral de la cual derivan muchas formas derivadas. En algunas definiciones, este incremento de especies tiene que ocurrir rápidamente. En otros casos, el incremento de especies tiene que ir acompañado de cambio morfológico y en otras, el incremento de especies tiene que ir acompañado de una diversificación ecológica y estas específicamente son las que se conocen como radiaciones adaptativas. Y todas estas radiaciones son causadas por el proceso de diversificación que se define en términos de la especiación y la extinción. Específicamente, la diversificación es la diferencia entre la tasa de especiación y la tasa de extinción. La diversificación ha sido investigada tanto por paleobiólogos como por biólogos que estudian las especies actuales. Por ejemplo, los paleobiólogos por mucho tiempo investigaban como ejemplo la forma de los clados, es decir, la riqueza relativa de diferentes grupos de organismos a lo largo del tiempo. Hay otros estudios que veían la cantidad de especies a lo largo del tiempo, entonces ven que diferentes faunas dominaban en diferentes periodos de tiempo. Los biólogos evolutivos inicialmente utilizaron medidas como la distribución de las especies en las terminales de un árbol para estimar el proceso de diversificación y más recientemente, y de hecho en los últimos 5 años ha habido realmente una explosión en los modelos, en la propuesta y en la puesta a prueba de modelos de diversificación. En el caso de nuestro estudio, nosotros aplicamos un modelo que también utiliza la inferencia bayesiana, pero básicamente nos permite identificar cambios en la tasa de diversificación en un árbol filogenético, tanto entre las ramas, que está mostrado aquí por este punto, como a lo largo del tiempo entre una rama particular. Aquí esta escala nos muestra que los colores fríos representan bajas tasas de diversificación y los colores cálidos representan altas tasas de diversificación. Entonces aquí este punto representa un cambio súbito en la tasa de diversificación, mientras que todos estos cambios representan cambios graduales a lo largo de una rama en particular. Este tipo de estadística
produce siempre un cúmulo de resultados, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de los resultados producidos por este método, algunos de los cuales tienen una alta probabilidad y otros tienen una baja probabilidad. Entonces nosotros aplicamos este método a nuestro árbol fechado de las angiospermas y encontramos aquí un cúmulo de resultados. Este es nada más un pedacito muy pequeño del cúmulo, porque en realidad el cúmulo tiene 1,235 resultados. Aquí yo nada más les estoy mostrando a ustedes los 9 resultados que tienen la mayor probabilidad. Entonces, cada uno de estos puntos representa un cambio significativo en la tasa de diversificación y, como les comentaba, los cambios a lo largo de las ramas representan cambios más graduales en un solo linaje. Para resumir toda esta información, es posible hacer algo así como apilar todos estos resultados y hacer una especie de promedio de la tasa de diversificación en cada intervalo de tiempo en cada una de las ramas. Y el resultado se ve de esta manera. Este es el mismo árbol, solo que está dibujado circular. Entonces el árbol lo podemos dibujar circular o derecho. Y aquí está dibujado circular y este árbol representa el promedio del cúmulo de resultados que obtuvimos. Y lo que es muy bonito es que, a pesar de que son un montón de resultados, se ve bastante claro que hay regiones con baja tasa de diversificación, otras regiones con tasas intermedias, linajes particulares que en particular tienen altas tasas de diversificación y todo que tiene tasas intermedias, ¿sí? Pero entonces también nosotros estábamos interesados en saber exactamente dónde se dan esos cambios súbitos en la tasa de diversificación para poder identificar cuáles grupos dentro de las angiospermas son el producto de una diversificación. Entonces, aquí van. Voy a tratar de platicarles a ustedes cuáles son estos grupos. La primera cambio significativo en la diversificación ocurrió en el Cretácico inferior, asociado a un linaje muy grande que se llama superastéride, que incluye desde los cactos hasta los girasoles. El segundo incremento significativo ocurre en un linaje que vamos a llamar róside, que incluye desde el grupo de las vitales, o sea, de la vid, de la uva, hasta las euforbiáceas. El tercer cambio ocurre dentro de las monocotiledóneas, en un grupo muy grande que incluye desde las cebollas hasta los pastos, y estos 3 cambios ocurrieron en el Cretácico inferior. El siguiente cambio ya ocurre en el Cretácico superior, corresponde a las ranunculales, seguido por otro cambio en un grupo llamado lámide, que incluye desde la familia de las papas, el chile, las berenjenas y también la menta, las salvias, que es la chía. El siguiente ocurre en un grupo muy bien conocido por todos, que son las leguminosas, que incluye los cacahuates, las lentejas, los frijoles, las habas y todas esas cosas que nos comemos. El siguiente ocurre en dipsacales, que incluye a la valeriana. El siguiente es un decremento en la tasa de diversificación adentro del grupo de las papas, y estas son 3 familias muy chiquitas que en total incluyen 19 especies vivientes. El siguiente cambio corresponde a las euforbiáceas, que por ejemplo incluye al ricino. El siguiente cambio es el grupo de las apiales, que incluye a las zanahorias, al apio. El siguiente son las asteraceae, que incluyen al girasol, las dalias, las margaritas, seguido por las campanulaceae. Después vienen las celastraceae, los pastos, las piperales, que incluyen la pimienta negra, las malvaceae, que incluyen plantas como las ceibas, chocolate, el algodón. Y el último cambio que detectamos está dentro de la familia Lauraceae, que es la familia que incluye al aguacate. Entonces, estos son los cambios significativos que encontramos en la diversificación de las angiospermas. Además de identificar estos cambios, pudimos hacer unos cálculos de cómo ha cambiado la tasa de diversificación a lo largo del tiempo. Entonces, aquí tenemos el origen de las angiospermas hace 140 millones de años, aquí está el presente, y esta gráfica nos muestra que hubo un decremento en la tasa de diversificación
cercano al origen de las angiospermas, luego se estabilizó y luego ha inclusive aumentado un poquito hacia el presente. Y cuando descomponemos esta gráfica en sus componentes de especiación y extinción, tenemos el mismo patrón, pero más pronunciado, un decremento, estabilización y aumento hasta el presente. Y en conjunto, estas tres gráficas nos indican que la diversificación de las angiospermas está estable, por lo cual la generación de las especies va a continuar. Es decir, no vemos un límite en la diversificación. Sin embargo, si observamos que las tasas de recambio son más aceleradas. También hicimos estas gráficas para diferentes grupos, entonces podemos ver que hay algunas que tienen unos aumentos en la diversificación muy pronunciados, por ejemplo las Asteraceae, las Malvaceae, otras tienen decrementos también muy pronunciados como las Montiniaceae y otros grupos están llegando como a una estabilización. Entonces, como resultados clave, podemos ver que los incrementos y decrementos en la diversificación han ocurrido a lo largo de la historia evolutiva de las angiospermas y están dispersos, es decir, no existe un tiempo en particular donde se hayan concentrado los cambios en la diversificación y tampoco en grupo donde estén concentrados estos cambios. Y por otra parte, que la trayectoria de la diversificación a largo plazo sugiere que la expansión evolutiva de las angiospermas no ha alcanzado un límite. Entonces, bueno, estos resultados como que suenan muy interesantes, pero yo tengo la impresión de que muchos botánicos y muchos biólogos, y probablemente ustedes también, tienen curiosidad en saber cuáles son los atributos que detonaron estas radiaciones. Entonces, bueno, esta es una pregunta muy interesante, lo cual queda perfectamente claro por la enorme cantidad de publicaciones que ha habido evaluando que ciertos atributos hayan causado la diversificación de las plantas con flor. Entre estos atributos se han propuesto atributos intrínsecos, como por ejemplo la presencia de flores con simetría bilateral o la presencia de defensas como en forma de metabolitos secundarios, o también las interacciones ecológicas, como por ejemplo la polinización por insectos, o de alguna manera ciertas condiciones extrínsecas, como puede ser el cambio del clima, o que las plantas viven en ciertos biomas que de alguna manera facilitan la diversificación. Sin embargo, a mí estas explicaciones me causan un poquito de problema, ya que en ningún caso se ha probado inequívocamente que un atributo en particular está siempre correlacionado con un aumento en la diversificación. Y para platicarles, para sustentar un poquito más mi sospecha, vamos a platicar un poquito del grupo de las leguminosas, de la familia Fabaceae. Como vimos hace ratito, sí detectamos un incremento en la diversificación, que aquí está señalado, y nosotros nos podíamos poner a pensar cuáles son los atributos candidatos que quizás causaron la diversificación en las leguminosas. Bueno, pues hay algunos. Hay algunos atributos intrínsecos, por ejemplo, la presencia de flores zigomórficas. Están estas y estas. Pero adentro de las leguminosas hay cuando menos dos tipos diferentes de flores asimétricas, entonces saber cuál causó la diversificación se vuelve un poquito más complicado. Y además hay otros grupos dentro de las leguminosas que no tienen flores con un plano de simetría, sino tienen flores radialmente simétricas, y en estas tienen otro posible atributo que detonó la diversificación, que es el hecho de que las unidades de polinización no es la flor, sino toda la inflorescencia. También muchas leguminosas tienen otros atributos morfológicos que no están relacionados con las flores, por ejemplo, la presencia de nectarios extraflorales. Entonces, atributos intrínsecos, pues hay una gran cantidad, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cuál fue? Bueno, vamos a ver algunos atributos que reflejan interacciones ecológicas. Pues también las leguminosas, uno de sus atributos es que se asocian con bacterias que fijan el nitrógeno. Sin embargo, estas no están presentes en todas las leguminosas y también esas asociaciones están presentes en otros grupos que no son leguminosas y que no han diversificado, o al menos no mucho. También ciertos grupos de leguminosas tienen asociaciones mutualísticas con hormigas, no específicamente las acacias. Entonces aquí una vez más nos podemos topar con más atributos que pudieron haber causado la diversificación. Bueno, vamos a ver algunos extrínsecos. Bueno, la presencia en bosques estacionalmente secos que tienen una diversidad extraordinariamente grande. En estos
ambientes hay muchas leguminosas, pero también en las selvas tropicales húmedas hay muchísimas leguminosas. Entonces, ¿cuál de estos dos atributos fue el que causó la diversificación? ¿Quién sabe? También se ha detectado que hay diversificaciones muy pronunciadas de las leguminosas de grupos particulares en los Andes, y también hay grupos de leguminosas que han diversificado en zonas templadas. Entonces, si ustedes están un poquito aturdidos, pues yo también, porque en realidad no podemos saber cuál de estos atributos causó la diversificación. Es un problema muy complicado, ¿sí? Entonces, para terminar, mi propuesta en concreto es que podemos utilizar nuestro arbolito, puede ser nuestro estudio o el de otros investigadores que estén sobre los mismos temas de investigación, y primero ubicar filogenéticamente dónde ocurrieron esos cambios en la tasa de diversificación, pero en el contexto de un árbol fechado muy densamente, de tal manera que podamos saber exactamente dónde ocurrió el cambio de diversificación. Además de echarle más ganas y trabajar más y hacer árboles más grandes, también es importante que pensemos un poquito diferente y que no nos casemos con la idea de que un atributo mágico causó la diversificación, sino que es posible que estos atributos son bastante complicados, son síndromes en muchas veces, entonces que más bien es la conjunción de diferentes atributos que surgen en diferentes ramas del árbol filogenético y que en un ambiente en particular detonan la diversificación, pero de una manera que es un proceso extendido a lo largo del tiempo que tiene que ver con la ramificación filogenética. Y finalmente, también es importante diseñar métodos que nos permitan explicar, que nos permitan explícitamente poner a prueba la relación entre la evolución de un atributo y el cambio en la diversificación, y si la función de ese atributo fue como un precursor o como un detonador de la diversificación. Entonces, estas son algunas ideas. Sin más, quisiera terminar agradeciendo al Colegio Nacional la invitación para platicarles de estas investigaciones, a Antonio Lascano y al doctor José Sarucán, muchísimas gracias. Y también quisiera agradecer a la UNAM, porque toda esta investigación se hizo en la UNAM, es producto UNAM, específicamente al Instituto de Biología, a la Coordinación de la Investigación Científica y al posgrado en Ciencias Biológicas. Y también muchísimas gracias a mis queridas estudiantes Luna, Sandra, Rebeca, Adriana, Andrea, y a mis colaboradores Georgina Ortega Leite de la Biblioteca del Instituto, que sin su ayuda no hubiera sido posible obtener las referencias de los fósiles, y al señor Albino Luna, que nos hizo los dibujos de los fósiles y de las plantas vivientes. Muchas gracias, y si hay tiempo, puedo tomar preguntas. Muchísimas gracias, doctora Magallón. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios, críticas, intervenciones del público. Buenas tardes. Antes que nada, felicidades por la presentación, fue muy ilustrativa. Mi preocupación es, ¿qué futuro tienen las flores si se llegan a extinguir las abejas, por ejemplo? Se ha hablado de que los principales vectores polinizadores son las abejas y que están en un serio peligro de extinción. ¿Podríamos estar enfrente de un cambio dramático? Sí, pero depende del grado de especialización entre una flor particular y su polinizador, que puede ser las abejas. Porque en estas asociaciones entre el polinizador y la flor varían mucho en qué tan estrictas son. Entonces, hay algunas flores que sí tienen que ser polinizadas por una abeja en particular, ¿sí? Y si esa abeja se llegara a extinguir, es probable que esa especie en particular de planta no le va a ir muy bien, porque va a perder a su polinizador. Pero hay toda una gradación, porque hay muchas otras especies que no tienen una afinidad
tan cerrada con una sola especie de abeja, sino pueden ser polinizadas por diferentes abejas o inclusive pueden ser polinizadas por otros tipos de animales. Hay flores mucho más generalistas que quizás si se extingue la abeja, pues va a perder uno de una gama de polinizadores. Entonces depende un poquito del grado de especificidad entre una especie de plantas en particular con una abeja en particular. Si hubiera alguna Doctor, otra pregunta. acá arriba. Sí, Acá, de este lado. sonó como mi conciencia hablando desde arriba. ¿Qué tal? Buena tarde. Disculpe una pregunta, ¿no se han visto? Bueno, estoy de acá, de este lado, del otro lado. ¿Dónde está? Sí, allá. Profesor, hola. ¿No se ha tratado de ver o hacer algún estudio acerca de los vectores que pudieran ocasionar mayor diversificación? Esto me refiero a vector como virus o bacteria que pueden ingresar el material genético a la planta y puedan propiciar que se dé una mayor diversificación. Bueno, se sabe que los virus pueden ayudar a la especiación. No sé si hay algún estudio o se puede hacer algún… Específicamente de transferencia horizontal de material genómico, creo que no ha habido estudios que específicamente lo evalúen con respecto a la diversificación, pero una cosa que sí hay un estudio publicado es que evalúan la relación entre el incremento en la diversificación y duplicaciones del genoma. Y al menos de las duplicaciones que se conocen, se pudieron evaluar 6 casos y 3 de estos casos, o sea, la mitad, aparentemente la diversificación sí ocurre después de un evento de duplicación genómica. Entonces, eso es como la prueba que se hizo. Pero si lo pensamos, realmente existe una gran posibilidad de que este tipo de procesos genéticos cause diversificación, porque si una planta, un organismo, tiene parte de su genoma, tiene su genoma ocupado en hacer cosas que son indispensables, no puede canalizarlas para inventar cosas nuevas, ¿sí? Porque, por ejemplo, imagínate, tiene un gen que codifica rubisco. Si eso se le descompone, no fotosintetiza y se muere, ¿no? Pero si tiene una duplicación genómica, entonces puede dejar una de las copias para que haga lo que tiene que hacer y la otra la puede dejar para que ocurran diferentes cambios, inventar cosas que pueden ser fuente de diversificación. Entonces, sí, definitivamente, tanto estudios empíricos donde se han hecho pruebas específicas, como conceptualmente podemos pensar que duplicaciones en el genoma pueden estar relacionados con incrementos en la tasa de diversificación. Hay otra pregunta allá arriba, si son tan amables. Hola, mi pregunta es con respecto a un tema que sé que también atrapó a Darwin en su momento, y es con respecto a la diversificación de las plantas carnívoras. Sé que es un grupo polifilético, o sea, que ha surgido en diferentes grupos de plantas al mismo tiempo. Bueno, no sé si al mismo tiempo, pero de forma muy similar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué factores pueden haber propiciado la radiación o la diversificación de estas plantas carnívoras? ¿Cómo pasan del hábito autótrofo a ser en parte heterótrofos? Pues efectivamente las plantas carnívoras aparecen en diferentes linajes dentro de las angiospermas, pero ahí yo creo que podríamos considerar un poquito como la causa por la cual evolucionaron, que quizás se encontraron ante condiciones ambientales muy particulares, que era que tal vez, bueno, seguramente vivían en sitios donde la cantidad de nutrientes en el suelo era muy baja. Entonces, a lo largo del proceso de selección natural, pueden ir desarrollando estructuras que les permite obtener nutrientes de otra fuente que no es su sustrato, ¿no? que es el suelo, como lo hacen el resto de las plantas. Si no hay el desarrollo de una serie de estructuras complicadas y sofisticadas, no solamente desde el punto de vista morfológico, sino también desde el punto de vista bioquímico, para poder atrapar o retener a un insecto y disolverlo, y que los nutrientes de ese insecto pasen a nutrir a la planta. Pero sí, yo lo vería como un caso como de convergencia
a resolver un problema común que es la falta de nutrientes en el sustrato. Yo, si me permiten, tengo muchas preguntas, pero como vamos a cenar después, voy a aprovecharme de eso. Decía Haldane que los organismos favoritos de Dios parecían ser los insectos, the beetles, ¿no? En el sentido de que tienen una diversificación extraordinaria. Y si uno se pone a pensar, muchos de ellos están asociados de una forma u otra a plantas con flores, ¿o me equivoco? Pues sí, porque son las que más hay, pero también a otras plantas. Cícadas, sí. ¿Y se puede establecer una correlación en el registro fósil o en las relaciones filogenéticas actuales entre la diversificación de los insectos y la diversificación de las plantas con flores o no? En algunos casos. Para escarabajos, de hecho, diversificaron antes de las plantas con flor. De hecho, hay fósiles donde está el órgano reproductivo de una cicadeoidea y está ahí el escarabajo. Y también se han encontrado heces fecales de escarabajos también por ahí. O sea, se sospecha fuertemente que eran que también estas estructuras de otros grupos de plantas con semilla, pero sin flores, tenían interacciones con los escarabajos. El tiempo de origen de las abejas no lo sé, pero también hay un artículo que habla que la diversificación de las abejas va no con las angiospermas, sino con este grupo de las eudicotiledóneas. O sea que hay una correlación. Asociados con las flores están generalmente los perfumes. También, sí. Que pueden ser atractores para insectos, para animales de distinto tipo, para polinizar. Sí. Por ejemplo, bueno, hay en el público personas que saben mucho más de esto que yo, pero sí hay orquídeas que producen, tengo entendido, aromas semejantes a los que producen las abejas para atraerse entre sí. Entonces aquí estamos atestiguando un caso de coevolución absolutamente extraordinario, sí, ¿no? Pero no homogéneo para todas las angiospermas. No. Y sobre todo porque existe, como decía yo hace ratito, como flexibilidad. En algunos casos la relación es muy estricta entre especie de planta y polinizador, y en otras es muy laxa. De hecho, hay flores que pueden ser polinizadas por una abeja, un colibrí, un murciélago, lo que sea. Una cierta promiscuidad, pues sí, ¿no? No veo por qué tenerle miedo a las palabras, pero pues aprovechan lo que esté por ahí, ¿no? Y, claro, es como, sí, es como seguro, sí, porque pues, si tu abeja se extingue, ¿qué vas a hacer? Pues mejor ser flexible y que también te pueda polinizar un colibrí u otro insecto. Sí, supongo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Está allá. Gracias. ¿Hay algún aspecto general que nos pueda comentar acerca de la estructura o complejidad del genoma de las plantas con flor que se relacione con el nivel evolutivo o con la posibilidad de generar diversificación? Por ejemplo, no sé, ya nos habló un poco de las duplicaciones. Ajá. Pero hay, por ejemplo, aspectos como la variedad de metabolitos secundarios o la posibilidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales en general. No sé si pudiera haber algún comentario al respecto, con respecto a la complejidad del genoma. Bueno. Como yo decía hace ratito, se sabe que ha habido duplicaciones del genoma y ha habido estudios bastante recientes en los últimos 4 o 5 años que han documentado sitios donde ha habido grandes duplicaciones genómicas, y no solamente para las plantas con flor, sino a nivel de todas las plantas terrestres. Entonces, se han vuelto como información de que es un proceso que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la evolución de las plantas y que está asociado
con el origen de ciertos grupos. También existe documentación clara, información clara de que hay duplicaciones, pero no es posible tener una gran cantidad de material genómico en una célula. Entonces, una vez que existen duplicaciones, hay reducciones, o sea, hay pérdidas de genes, de tal manera que hay grupos de plantas que parecen ser diploides, pero no es que sean diploides, sino que pasaron por una poliploidización y después redujeron el número de genes, pero parecen diploides, o sea, es como que bastante engañoso. ¿Sí? Perdón, si me permite, es exactamente el mismo fenómeno que se da en los ascomicetos, en las levaduras, en donde claramente hubo una duplicación del genoma de Saccharomyces, la levadura que usamos para preparar el pan. Allí se pudo detectar por la simetría posicional, pero también hubo la pérdida de muchos genes, incluyendo de rasgos que uno no se esperaría que perdiera un ascomiceto. Por ejemplo, tiene menos intrones, tiene una proporción de GC mucho menor que las de otras levaduras, etcétera. Pero estas duplicaciones parece que son más frecuentes en la evolución de lo que uno se imagina. Pero además lo que estás diciendo me llama mucho la atención, porque uno siempre habla, a los que no somos botánicos, con mucha ligereza de la poliploidía, como una situación que puede ser de enorme inestabilidad genómica en algunos grupos, como en las bacterias. Es rarísima, ¿no? Se da, pero es rarísima. Pero en las plantas aparentemente hay estos mecanismos para estabilizar esos números múltiples, ¿no? Sí. Yo nunca lo había pensado en términos de qué tanto DNA puede caber en una célula, pero sí suena muy lógico, por supuesto. Sí, porque hay que mantenerlo, o sea, tenerlo. Claro, claro. Por allá, perdón, aquí hay una pregunta y ahí hay otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Dos preguntas. ¿Hasta qué grado podríamos asociar esto con un fenómeno de evo-devo en la parte de las flores específicamente? Y dos, ¿el origen del néctar es monofilético en las flores o surge varias veces? El origen del néctar no es monofilético, es un carácter altamente, o sea, que ha aparecido en muchos linajes de manera independiente. Evo-devo. Sí. De hecho, se ha pensado que, otra vez volviendo a estas duplicaciones genómicas, han permitido compartimentalización y formación de diferentes órganos florales. También se ha visto que, por ejemplo, diferentes genes se manifiestan en diferentes, no solamente en angiospermas, sino han visto su expresión en plantas que no tienen flores, y de hecho ha llevado a la propuesta de algunas teorías que no se han podido comprobar respecto a de dónde vienen los órganos particulares de las flores. Específicamente había una cosa que se llamaba la teoría principalmente masculina, así se llamaba, mostly male theory, donde proponían que ciertos órganos de las angiospermas venían de la expresión de órganos reproductivos masculinos en gimnospermas. Entonces, también específicamente con evo-devo se ha visto la formación de diferentes partes de las flores, específicamente el perianto, o sea, los sépalos y pétalos, el androceo, que es la parte masculina, y el gineceo, está regida por diferentes genes Matchbox que se expresan en diferentes lugares, y bueno, ya se tiene una idea bastante clara de cuáles son los que se tienen que expresar para que su expresión combinada dé origen a ciertos órganos florales. Había una pregunta por allí hacia la derecha, sí. Sí. Respecto al calentamiento global, me gustaría preguntar si se han hecho estudios que permitan generar hipótesis acerca de cuáles serían las zonas más afectadas y qué grupos de plantas sufrirían extinciones o provocar adaptaciones. Ajá. Pues específicamente cambios de qué va a ocurrir con el calentamiento global ahora no se sabe, y esa pregunta la quiero contestar desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos es, tomando en cuenta los modelos que yo presenté, idealmente
podrían ser un poco predictivos en el sentido de que tenemos una riqueza de especies actuales, sabemos qué origen, en qué momento se originaron, y estos modelos que yo presenté pueden utilizarse un poquito para predecir hacia el futuro qué va a pasar. Sin embargo, si hiciéramos esto, estaríamos suponiendo totalmente que las condiciones van a ser las mismas, ¿sí? Estos modelos no pueden ser utilizados o no servirían si las condiciones de clima o de otro tipo cambiaran drásticamente. Entonces, estos modelos no podrían ser utilizados. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es mirar al registro fósil, porque a lo largo de la historia de las plantas con flor, estas han vivido durante épocas donde ha habido cambios muy drásticos en las condiciones climáticas. Por ejemplo, a final del Eoceno hubo un evento de enfriamiento y de aridificación. Entonces ahí hubo cambios florísticos en el sentido de que cambiaron los representantes a niveles taxonómicos menores, pero los linajes principales siguieron existiendo. Entonces, una idea podría ser que veamos qué ha ocurrido con diferentes linajes de plantas con flor en el pasado para tratar de utilizarlos como una cierta especie de guía para ver qué es lo que va a ocurrir cuando si existe un cambio climático. Ahora, respecto a qué plantas les va a ir mejor que a otras, bueno, ahí yo creo que sí podemos hacer algunas predicciones que no parecen ser muy arriesgadas. Si hay incremento de la aridificación, pues van a subsistir mejor aquellas plantas que ya de por sí están adaptadas a zonas áridas, ¿no? Eso no es muy difícil de predecir. Hay otros estudios que, por ejemplo, han visto que ante cambios súbitos en las condiciones ambientales, climáticas, realmente las plantas que les va mejor son específicamente aquellas que ya están adaptadas a esas condiciones, aunque vengan de otros lugares. Es decir, si hay la posibilidad de que diferentes plantas que están adaptadas a la aridez migren de zonas áridas a zonas que se aridificaron, esas la van a hacer mejor que las plantas que ya están ahí, pero que están adaptadas a otras condiciones. Entonces, en este caso, si existen las rutas de dispersión adecuadas, es probable que haya invasiones de plantas que están adaptadas a esas condiciones, más que adaptación de los locales a las nuevas condiciones. No sé si eso queda claro. Por ahí hay una pregunta, si son tan amables, sí. Buenas tardes. Disculpe la sencillez de mi cuestionamiento, pero en términos evolutivos, conforme a con fundamento en sus estudios, ¿podría hablarme un poco de dónde ubica usted a la orquídea? ¿En qué sentido? Sí, en un término general. O sea, usted estudio habla sobre la evolución. Ajá. Y según tengo entendido es uno de los organismos más evolucionados. Bueno, esa pregunta es sumamente interesante porque cuando yo te pregunté en qué sentido es porque creo que puedo darte varios puntos de vista, ¿no? De dónde se encuentra con respecto a cómo está relacionado con otros organismos, con otras plantas, lo entendemos muy bien. Las orquídeas son como que una rama que forman el grupo hermano de un grupo muy, muy grande que incluye a las cebollas, a las yucas, a los narcisos, y son de hecho un linaje muy antiguo, pero han tenido diferentes etapas en su diversificación y aparentemente son uno de los grupos que adquirieron una riqueza en un tiempo relativamente corto. O sea, se calcula que tienen aproximadamente 50 y tantos millones de años. También hay personas en el público que saben mucho más de esto que yo. Pero también en el aspecto de su complejidad, pues en ese aspecto las orquídeas sin duda alguna representan una de las flores más complejas que existen entre todas las plantas con flor.
Yo creo que las únicas que tienen un nivel de que les hacen un poquito de competencia son otras que se llaman las asclepiadáceas, pero esas no son tan famosas porque no son tan numerosas y quizá no son tan llamativas. Y pues las orquídeas han realmente alcanzado unos niveles de interacción y de complejidad extremadamente grandes. Y otro de los temas que yo he estudiado y que me llama mucho la atención es la evolución de la forma floral. Y en ella se puede ver, en las orquídeas se puede ver manifestado una observación general que cuando se llega a cierta estabilización de la estructura floral, por ejemplo, en términos del número de órganos que existen en cada parte de la flor, pueden darse asociaciones y formar pues realmente asociaciones muy complejas que pueden llevar a una interacción muy cercana con un polinizador, por ejemplo, con las orquídeas en el caso de las abejas, donde realmente en las orquídeas, realmente la flor manipula al polinizador. O sea, le hace que entre por un lugar y tenga que salir por otro y que mientras se lleve el polen, coloca el polen en un lugar específico de su polinizador específico. Entonces realmente, pues sí, las orquídeas en ese aspecto y en muchos otros son realmente notables porque han llegado a un grado de complejidad floral y de especialización que aún dentro de las angiospermas, que logran hacer de todo, es aún dentro de ese gran nivel de complejidad, son sumamente complicadas y sumamente especializadas. No sé si responde eso a tu pregunta. Hay una pregunta allá arriba. Hola, buenas noches. Mi pregunta es sobre si existen estudios comparando, digamos, el centro de origen de grupos de plantas y su diversificación, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, las cactáceas sabemos que su centro de origen pues es sudamericano, ¿no? Y México es su centro de diversificación. Entonces, no sé si, se me hace como interesante el saber el tiempo en el que se originó y pues cuánto tiempo pasó para que ese grupo empezara a diversificarse, ¿no? Que ocurriera esa explosión. Sí, pues en términos de los tiempos que están involucrados entre el origen y la diversificación, no lo sabemos exactamente, pero el tipo de estudios que estamos llevando a cabo nos permite acercarnos un poquito. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos un muestreo más denso de especies, sería posible calcular exactamente lo que estás diciendo, la diferencia de tiempo entre que se originaron y se diversificaron. Pero tú mencionaste también de manera muy importante el sitio de origen. A veces, realmente el estudio de los sitios de origen es complicado porque los modelos que existen están haciéndose cada vez más sofisticados, pero en los estudios de biogeografía hay muchísimos parámetros que hay que tomar en cuenta y que a su vez dependen de otras cosas como la estimación de los tiempos. Entonces, son estudios que dependen de los resultados de otros tipos de análisis. También hiciste notar una cosa muy interesante en el sentido de que el sitio de origen no necesariamente es el sitio de diversificación, ¿sí? Entonces, también eso es algo que hay que tomar en cuenta y realmente yo creo que para pocos grupos de plantas con flor se tiene una idea bastante precisa de dónde se originaron y dónde diversificaron más, ¿sí? Hay, por ejemplo, grupos muy grandes, voy a regresar al ejemplo de las leguminosas, que se sabe que diferentes partes de ese grupo tan grande diversificaron en diferentes regiones, así como que hay diferentes centros de diversificación. Pero el cálculo del origen de un grupo pues es realmente muy complicado, ¿no? Entonces, sí, pero son de las preguntas clave que hay que considerar para estudiar la cuestión de la diversificación de las plantas con flor. Bueno, mi pregunta es más bien metodológica. Ajá. Muy básica, o sea, ¿qué tipo de conocimientos se debe un biólogo considerar que debe adquirir para manejar las metodologías que se usan en estos estudios?
Mira, mi respuesta hacia ahorita es cómputo. Sí, es fundamentalmente importante conocer a tus organismos y entenderlos como entidades biológicas, porque si no tienes ese conocimiento no puedes plantear preguntas interesantes. Si me hubieran hecho esa pregunta hace 20 años, yo hubiera dicho que era necesario tener conocimientos de sistemática molecular para extraer secuencias y generar árboles filogenéticos con base en secuencias moleculares. Ahora, por supuesto que estamos muy lejos de tener un árbol filogenético completo para todas las angiospermas, pero mi impresión es que para resolver este tipo de preguntas sabemos cómo extraer los genes. Puede ser costoso y laborioso, pero sabemos cómo hacerlo y el chiste es que sigamos trabajando en ese sentido. Pero vamos a empezar a resolver preguntas interesantes solamente con modelos matemáticos, estadísticos y con herramientas de cómputo. Así que esa es mi opinión. Había una pregunta adicional por allí, si es tan amable. Buenas tardes. Yo quisiera un poco también preguntar acerca de respecto a este gran frenesí de diversificación que mencionaban hace un rato, pues nos mencionó que había varios factores, pero también hace un momento que decían cuando de las condiciones por las que tuvieron que pasar algunos grupos a través del tiempo, ya con estos cálculos quizá un poquito más, pues no diría aterrizados, pero un poquito más certeros que están sacando de la antigüedad de estos grupos de plantas con flores, ¿habría quizá posibilidad de correlacionarlos con algunas condiciones que se conozcan, por ejemplo, para el Cretácico particularmente? Porque sabemos que luego, en cuanto a geología histórica, se nos dicen muchos factores a veces que uno dice, ay, ¿cómo lo sabe, no? Pero por diversas evidencias, sí, porque luego hasta parece magia, ¿no? Como decían hace rato, pero por diversos factores se pueden saber a veces con mucha precisión qué factores ambientales había en tales zonas en determinado momento, ¿no? Y ya no nada más decir Cretácico temprano o Cretácico tardío, sino incluso ya ir más adelante refinándolo en el tiempo. Entonces podría haber posibilidad de, si bien no decir que fueran factores ambientales netamente, pero poder establecer cierta correlación entre estas grandes diversificaciones de grupos con alguna situación ambiental que pudiera haber ocurrido en ese momento. Sí, claro que sí. Sería posible hacerlo y de hecho algunos estudios lo han intentado un poquito y realmente lo que sí se ha visto es que las grandes extinciones de los animales no están correlacionadas con la diversificación de las plantas con flor. De hecho, en las plantas con flor se han notado cambios florísticos, pero no una gran extinción, ¿sí? Entonces, específicamente, tu pregunta me lleva un poquito como a enfatizar lo que traté de explicar al final, de que si tenemos un conocimiento de dónde hay cambios en el incremento de generación de especies y cuándo ocurrieron en el tiempo, esto no nos va a dar la respuesta, pero sí nos va a ayudar a circunscribir como posibles factores causales que pueden ser extrínsecos, ¿no? Como el cambio climático. Entonces, por ejemplo, todos sabemos de la extinción Cretácico-Terciario, donde se acabaron los dinosaurios, pero parece que a las plantas esto no les afectó muchísimo, les afectó, como decía yo, en términos de intercambio de especies, pero no a niveles mayores. Entonces, efectivamente, el tener idea, con base en el tipo de estudios que yo les platiqué, realizados por muchas personas, pero también con base en observaciones del registro fósil, del cambio paleoflorístico en formaciones geológicas, se tiene información bastante detallada de dónde ha habido cambios, dónde no, y también paralelamente ha habido una gran cantidad de estudios desde el punto de vista paleoclimático que han detectado cambios en el clima asociados también con cambios en la cantidad de CO2 y que pueden ser correlacionados potencialmente con cambios en la generación de especies de las plantas con flor o de cualquier otro tipo de organismo. Sí, hay tiempo para dos preguntas más. Hay una pregunta por allí, si es tan amable.
Sí, buenas noches. Primero, quisiera que me orientara un poco. Esto es más que una pregunta, una idea. He sabido que en otras áreas de la ciencia, como la física, por ejemplo, uno toma modelos matemáticos que explican un fenómeno y resulta que terminan explicando otro, ¿no? Entonces, ahorita que el joven mencionaba factores ambientales, me llama la atención la epigenética de estas plantas, que yo no sé, pero escuché por ahí que todavía es un desorden. Si en estos relojes moleculares que usted maneja tienen modelos matemáticos que podamos ver y ver si encontramos alguna correlación con otros factores, ¿no? Esa es más o menos mi idea. Si hay ecuaciones en este trabajo. Sí, no las hago yo. Yo soy bastante empírica y nada más trato de entender un poquito cómo funcionan estos modelos. Pues, por ejemplo, el tipo de reloj molecular que, por ejemplo, nosotros implementamos utiliza la estadística bayesiana, que tiene dos componentes muy importantes. Uno de ellos es una cosa que se llama una función de verosimilitud, que extrae información de los datos. Y esto la combina con la expectativa que tiene el investigador de cuál es el resultado del proceso que estamos esperando. Entonces combina como que una ecuación dura que extrae datos con una expectativa del usuario, ¿no? Y este tipo de estadística puede utilizarse para generar diferentes tipos de modelos. Y en particular, el modelo que nosotros estamos utilizando tiene un modelo de nacimiento y muerte. Nacimiento y muerte en realidad significa especiación y extinción, que genera una especie, bueno, no una especie, un árbol evolutivo, un árbol filogenético que trata de explicar los tiempos de generación de las especies para tratar de, con eso, calcular cuáles son los tiempos de diversificación en el árbol que nosotros tenemos. Entonces, ese es uno de los elementos, creo yo, un poquito, hay otros elementos bastante más complicados en estos métodos, pero ese es como que uno de los fundamentos que utiliza. Además, este se refiere solamente al método que nosotros utilizamos, pero existen otros métodos de reloj molecular que utilizan otro tipo de cálculos, ¿no? Por ejemplo, los más, pues no sé si más sencillos, pero los que primero se propusieron utilizaban solamente una función de verosimilitud con una penalización numérica, ¿sí? Entonces, sí utilizan, hay matemática dura debajo de todo esto que yo no la podría explicar totalmente. Pero yo creo que la manera intuitiva en que la explicaste fue perfectamente claro, que se convierte en una herramienta que uno puede utilizar para generar estos árboles, y creo que la explicación fue muy buena. Decía yo que había tiempo, perdón, para una última pregunta, y es la del privilegio del moderador. Y la candonia esquismática ha aparecido una vez, se ha repetido mucho eso en el curso de la evolución de las flores, ¿o no? ¿O para ti es tan sismática como el nombre lo indica? ¿O? Sí, sí lo es, porque realmente de, ¿cuántas? 304,000 y pico de especies, muy poquitas tienen esta inversión de los órganos reproductivos. La candonia esquismática tiene los órganos reproductivos masculinos, el androceo, en el centro de la flor y los femeninos afuera, mientras que la enorme mayoría del resto de las plantas con flor lo tienen al revés. Entonces, esto ha dado pie a muchas interpretaciones, incluyendo la posibilidad, yo no comparto esta idea, pero sí algunos investigadores muy serios han dicho que en realidad la candonia no es una flor, sino es una inflorescencia. Es una inflorescencia donde las flores masculinas estaban en la punta de la inflorescencia y las femeninas afuera, y si tú lo contraes y lo haces chiquito, se ve como una flor, pero que en realidad es una inflorescencia. Entonces es una idea. Ahora, no es única, porque sus parientes muy cercanos en la familia Triuridaceae
tienen condiciones que como que se acercan un poquito a lo de la lacandonia. Y como tú sabes, nuestra querida colega Judith Márquez y su grupo ha trabajado muchísimo en ello y lo han detectado también en un género que se llama Triuris, ¿sí? Que tienen en la parte central de la flor hay como un domo, y sobre ese domo, literalmente de un lado, hay órganos reproductivos masculinos y del otro femeninos. Entonces, de eso a la condición de lacandonia hay un paso muy pequeñito. Ya. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias desde luego a la doctora Magallón por haber aceptado iniciar la serie de los viernes de la evolución con esta charla espléndida. Muchísimas gracias a todos ustedes. La próxima sesión, la próxima charla de los viernes de la evolución va a ser el viernes 10 de marzo con el doctor Lorenzo Segovia del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, que va a hablar sobre evolución de proteínas. Y antes de despedirlos, a nombre del Colegio Nacional, del doctor Sarucán, del mío propio, les pediría que le demos las gracias a la doctora Magallón por su excelente charla. Muchísimas gracias.